Voy a tratar de explicar la relación que existe entre las cualificaciones profesionales, la formación profesional del sistema educativo y la formación profesional para el empleo. En la tabla que tenemos delante aparecen como tres campos diferentes, uno rosa, otro central, color naranja, y otro a la derecha, color verde. Cada uno de estos colores representa pues un ámbito diferente, ¿no? Vamos a tratar de aclarar un poco las relaciones que existen entre los tres ámbitos. Voy a empezar por la parte central, que es un poco el tronco del que se desarrolla toda esta tabla, y se refiere a las cualificaciones profesionales. Una cualificación profesional, de una manera muy abreviada, podemos decir que se trata de un puesto de trabajo. De tal manera que aquí, por ejemplo, he puesto en color negro con el concepto general y en color azul un ejemplo. De tal manera que esta primera cualificación profesional es un puesto de trabajo, esta cualificación profesional es otro puesto de trabajo y esta cualificación profesional 3 sería otro puesto de trabajo. En el ejemplo que he puesto son tres puestos de trabajo diferentes, aunque afines, o afines aunque diferentes, ¿no? Porque este primer ejemplo es el diseño de útiles de procesado de chapa, que es un puesto de trabajo. Este es otro puesto de trabajo diferente, otra cualificación profesional diferente, el diseño de productos de fabricación mecánica. Y el último, el diseño de moldes, pues que sería otra cualificación diferente. Las tres, en el ejemplo, dentro del ámbito de fabricación mecánica, pero tres puestos de trabajo diferentes. Cada uno de estos puestos de trabajo tiene una serie de características, ¿no? Una serie de competencias, conocimientos, habilidades que se representan o se definen a través de las unidades de competencia. Por ejemplo, este puesto de trabajo pues tiene tres unidades de competencia. Uno, pues que sería diseñar útiles para este procesado de chapa, automatizar algunos procesos y elaborar documentación técnica, etcétera, ¿no? Son características, un pack de competencias que definen este puesto de trabajo. Este otro puesto de trabajo queda definido también por estas unidades de competencia, que dentro, pues como digo, pues tiene una serie de habilidades, conocimientos, competencias, etcétera, que se necesitan para tener la cualificación profesional adecuada para desempeñar este puesto de trabajo. Y lo mismo para este tercer ejemplo, que tiene esta serie de unidades de competencia. De tal manera que, bueno, pues cada puesto de trabajo, cada cualificación profesional está definida a través de sus unidades de competencia. Sería como un nivel de desarrollo de este otro nivel, ¿no? Este puesto de trabajo, esta cualificación profesional desde el sistema educativo se aborda pues a través de una serie de asignaturas, una serie de módulos profesionales que se llama, de tal manera que esta asignatura de este título aborda esta unidad de competencia, es decir, trabaja las competencias que están establecidas en esta unidad de competencia que son parte de este puesto de trabajo. Este otro módulo, esta otra asignatura de este título aborda esta unidad de competencia y esta otra asignatura aborda esta unidad de competencia. Un alumno, una alumna que desarrolle y apruebe los tres módulos, las tres asignaturas, se supone que ya tiene adquiridas todas las competencias necesarias, estas tres, para desarrollar de una forma competente este puesto de trabajo, esta cualificación profesional. Lo mismo ocurriría con esta segunda cualificación profesional a través de estas dos asignaturas del título correspondiente. Esta asignatura, este módulo profesional aborda esta unidad de competencia, que es una de las partes que definen este puesto de trabajo, y esta otra asignatura, este módulo profesional, que aborda pues dos unidades de competencia, dos partes diferentes que también definen esta cualificación profesional, ¿no? De tal manera que, aprobando estos dos módulos profesionales, la persona estaría cualificada para desempeñar este puesto de trabajo, y lo mismo ocurriría con este tercer puesto de trabajo o cualificación profesional. Una persona, por lo tanto, en definitiva, que apruebe todos estos módulos profesionales, está habilitado para ha adquirido ya
todas las competencias establecidas en estas unidades de competencia, por lo tanto estaría habilitado para desempeñar 3 puestos de trabajo diferentes. Por lo tanto, un título de formación profesional es un título que tiene gran amplitud porque habilita o da las cualificaciones necesarias, según este ejemplo, para que un alumno desempeñe 3 puestos de trabajo diferentes, afines de la misma familia profesional, pero diferentes en cualquier caso. ¿Cómo se abordaría la adquisición de todas estas competencias, pero desde el punto de vista de empleo, no ya de educación, sino de empleo? Bueno, pues estamos en este campo de color verde. Cada una de las asignaturas, vamos a decir, de empleo se llaman módulos formativos, a diferencia de los módulos profesionales del sistema educativo. Trabajando este módulo formativo 1, se está trabajando esta unidad de competencia 1, con este módulo formativo 2, esta unidad de competencia 2, con este módulo formativo 3, esta unidad de competencia 3. Una persona que apruebe estos 3 módulos formativos tendría el certificado de profesionalidad correspondiente, que le habilita, que le da, que le cualifica, le da las cualificaciones necesarias para desempeñar este puesto de trabajo concretamente. Para este otro puesto de trabajo, este módulo formativo trabaja esta unidad de competencia, este otro módulo formativo trabaja, por ejemplo, estas 2 unidades de competencia. Por lo tanto, una vez aprobados estos 2 módulos formativos, se obtiene un certificado de profesionalidad que le da todas las cualificaciones necesarias para desempeñar exclusivamente este puesto de trabajo. Y lo mismo el 3 para este unidad cualificación profesional 3. De tal manera que se puede concluir que un certificado de profesionalidad tiene una amplitud más limitada que un título formativo, porque habilita únicamente para una cualificación profesional. Hay algunos certificados de profesionalidad que habilitan para uno o más de uno, pero bueno, habitualmente uno. Por lo tanto, un título de formación profesional tiene una amplitud mayor que un certificado de profesionalidad con carácter general. Se puede decir que este título formativo pues es la suma de estos 3 certificados de profesionalidad. Al menos desde el punto de vista laboral, los 3 terminan en el mismo, o habilitan para las 3 mismas cualificaciones profesionales o puestos de trabajo. Por eso, cuando el Instituto Nacional de Cualificaciones nos dice que existen 676 cualificaciones diferentes, viene a decir que existen 676 puestos de trabajo diferentes, de empresas diferentes, sectores diferentes, etcétera, etcétera, 676. Que troceados en unidades de competencia, pues salen todas estas 2.500 unidades de competencia diferentes que se refieren a las características específicas o al kit de competencias que tiene cada puesto de trabajo. Estas 676 cualificaciones profesionales diferentes se pueden abordar desde empleo a través de 583 certificados de profesionalidad. Por eso prácticamente pues es 1 a 1, como decía en el ejemplo. 583 abordan 676. La mayoría de los certificados de profesionalidad abordan una cualificación profesional, un puesto de trabajo, aunque puede haber algún certificado de profesionalidad que aborde más de uno. Sin embargo, estos 676 puestos de trabajo o cualificaciones profesionales desde el punto de vista educativo se abordan a través de 175 títulos de formación profesional, porque, como comentaba, un título es más amplio, tiene una amplitud mayor que los certificados de profesionalidad. Por eso, prácticamente, pues 175 por la tercera parte de 676. Más o menos, pues, según el ejemplo, un título abarca 3 puestos de trabajo, por eso el número de títulos de formación profesional es bastante menor que los certificados de profesionalidad y ambos tienen como misión abordar estos 676 puestos de trabajo o cualificaciones profesionales. Las cualificaciones profesionales, evidentemente, los puestos de trabajo van variando, no son estáticos a lo largo de los años y más en esta época, ¿no? De tal manera que si hay algún puesto de trabajo que desaparece, esa cualificación profesional desaparece. Y lo contrario, hay puestos de trabajo nuevos, por lo tanto hay cualificaciones profesionales nuevas que aparecen. Y hay un intermedio, es decir, puede haber un puesto de trabajo que permanece, pero alguna característica de ese puesto de trabajo es nueva. Una unidad de competencia es nueva,
Por ejemplo, la digitalización. Hoy en día el ámbito de la digitalización está entrando a muchísimas empresas, por lo tanto a muchísimos puestos de trabajo, es decir, cualificaciones profesionales. Por lo tanto, habrá esta unidad de competencia 2, se queda obsoleta y en su lugar aparece una nueva unidad de competencia 2 relacionada con la digitalización. Por lo tanto, este es un ámbito que debería estar en permanente actualización. Por lo tanto, si una unidad de competencia o varias se actualizan, automáticamente los módulos profesionales o asignaturas del sistema educativo se tienen que actualizar, los módulos formativos del sistema de empleo se tienen que actualizar para que los profesionales que vayan a estas dos formaciones realmente adquieran la unidad de competencia actual, que es la que define la cualificación profesional actual o puesto de trabajo actual. Bueno, espero que con la explicación anterior os haya servido al menos para tener una visión general de las relaciones entre las cualificaciones profesionales, el sistema educativo y el sistema de empleo. En cualquier caso, a vuestra disposición, tanto en el número de teléfono que os pongo en pantalla. Si queréis mandarnos alguna consulta vía email, ahí tenéis el email, etel@etel.org, y también dentro de nuestra página web en www.etel.eus, pues ahí también podéis entrar y ver un poco pues todos los materiales y demás cuestiones, centros, proyectos, novedades que estamos trabajando en Etel. Eskerrik asko y bueno, espero que os haya servido para algo. Hasta otra.